En este video vamos a ver cómo utilizar el swipe para hacer esto. Tú ves, cuando yo paso hago touch, claro, lo estoy haciendo en la pantalla, pero mira, cuando hago hacia abajo, hacia arriba, en cualquier parte de la pantalla, cambia este mensaje aquí abajo indicándome que hice un swipe. O sea, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Que me sirve para poner botones, voy a aplicar todo el código desde cero, así que espero que te quedes, lo veas, lo entiendas y lo practiques. No olvides suscribirte. Bueno, vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer es, para no tener problemas, es importar las librerías que vamos a utilizar. Porque cada cosita que vamos a utilizar acá necesita estas librerías. Voy a utilizar la librería import android.context content. Sí, content. Punto con mayúscula ahora, ponemos otra vez context. Esta librería la voy a utilizar. También voy a utilizar la librería, déjame ver, android.viewview. Déjame ver, ok, con V mayúscula. View. También vamos a utilizar la librería del TOAS. Pero esa yo la puedo importar después. Pero principalmente estas dos, por ahora. Y luego de aquí, estamos en la parte del Java, del Main Activity. Recuerda que yo aquí tengo este test view. Este test view tiene un ID, como ves ahí que ya lo tengo. Se llama ID, arroba ID, le puse el nombre testv a ese ID asignado a ese test view. Si me dirijo acá a la parte del diseño, ¿verdad? Tengo aquí el test view. Bueno, voy a ponerlo aquí. Lo voy a poner aquí para que ocupe espacio. Mat paren de ancho y de alto le voy a poner, qué sé yo, 600 dp o píxeles, densidad por píxeles, que cualquiera de las dos. Entonces, ahí lo vemos, tiene un ancho. Puedes darte cuenta aquí el tamaño, ¿verdad? Ese es el tamaño de mi test view. Esta parte del test view, el test view es que yo voy a utilizarlo para el ejemplo del TOAS. Esta parte de abajo aquí, no la parte central del test view. Solamente, fíjate aquí en la línea que está ahí y en la línea que está ahí. Bien, vamos al main. Entonces, voy a trabajar con ese test view. Ya dije que importé estas dos librerías. Ahora voy a importar la librería del evento. Voy a poner implements view on touch listener, que es la librería que voy a utilizar, ¿verdad? Esta es la librería que yo voy a utilizar. Luego de acá, vamos a continuar. Si le doy aquí, ve aquí donde dice más opciones, debo implementar el método. Lo puedo hacer manual, pero también lo implementamos. Este evento, como ven, trae esta librería. Es el método que pertenece a la interfaz. Importante esa librería, por si lo escribes tú, el método, recuerda que tienes que poner la librería Motion Event, que es esta librería de esta clase que está acá. Vamos a ponerla, lo voy a implementar. Mira aquí donde está abajo implementado. Perfecto. Luego de acá me voy a dirigir a esta parte. Aquí. Bueno, puedo venir aquí debajo de la clase justamente. Vamos a hacerlo por parte para no estar subiendo y bajando. Voy aquí y voy a poner float. Voy a poner esto flotante. Y voy a poner inicial X. Y vamos a poner inicial Y. Inicial X de tipo flotante. Son dos ¿por qué flotante? Porque sabe que son números que van a aumentar en los milímetros. Entonces, por eso yo lo necesitamos flotante, no entero. Aquí esta parte, como te dije, vamos a ir a esta parte aquí, debajo. Y aquí abajo voy a poner, debajo de todo, vamos a poner view. En la parte del view, sí, vamos a utilizar aquí view, root, a ver, root view. Voy a utilizar root view, que va a ser igual a fin by id
Exacto. Justamente lo que me está dando ahí, pero el ID que yo necesito es el del test V. O sea, del test view que yo tengo en el main activity. Entonces sería, yo le puse test V, así mismo. Mira donde me aparece. O sea, ese ID que yo estoy llamando es el del este que tengo acá. Que quede claro, ¿verdad? Que es el del test view. Estoy llamándolo para que sea el principal. Luego de esto vengo aquí y voy a tomar este objeto que acabo de crear de la clase view y le digo, ok, aplícale a este objeto el set on touch listener, this. Míralo ahí, se lo acabo de aplicar. Ahí le hemos aplicado a ese objeto el set on listener. Ahora vengo a trabajar con el método que tengo aquí abajo. Al trabajar con el método, mira que ahora todavía no he utilizado el context, ahora es que lo vamos a utilizar. Lo primero que voy a utilizar va a ser las variables que tengo aquí. Voy a crear la variable float de tipo flotante, final x, que va a ser igual a motion event get. Puedo utilizar raw, bueno, me recomienda raw, pero puedo utilizarlo así. Y tipo flotante, final y. Final y, final x va a ser el final, la variable final, en base al tamaño del documento. Pero él va aquí, estoy tomando la coordenada, o sea, el tamaño total de la pantalla para guardarlo en esa variable. Eso es lo primero que estamos haciendo. Luego de aquí, voy a crear en tipo entero int action motion event get action. Ahí lo estamos creando, motion event get action es lo que estamos creando acá. Luego de tener esto, voy a crear lo que es un switch aquí, un switch. Vamos a ver, un switch, exacto. A ese switch voy a pasarle el action, que es la variable que acabo de crear arriba. Mírala acá, esa variable. Abro el switch y lo cierro para comenzar a trabajar con él. Ahora puedo pasarle directamente a ese switch el motion event.actionDown. Exacto, eso mismo que está acá. Justamente action down, inicial X, exactamente, vamos a pasarle esa misma. Pasa que como ya yo había hecho este código anteriormente, por eso ya en base a lo que yo había hecho, el sistema de Android me da las referencias para no tener que escribirlo. Por las veces que yo lo he trabajado. Entonces, fíjate acá como tengo el motion event.actionDown, que es cuando significa que cuando yo se presione el botón, o sea, la pantalla, se presione la pantalla, ¿verdad? Va a comenzar a guardar la parte final en la variable inicial. O sea, lo que tengo en el final, en la variable inicial. Pero eso es mientras lo estoy presionando. Aquí yo tengo el segundo, que es Action Move. Tengo aquí, bueno, vamos a ver si ese lo podemos utilizar. No, ese no, ese case no. Aquí no, en vez de poner un break, Action Down, iniciar en la parte final. Y luego aquí pongo un return. Voy a poner aquí un return. True. Voy a poner en verdadero para que me retorne. Y aquí, Action Up. Action Up. Cuando yo suelte Up, cuando soltemos la pantalla, que dejemos de ser touch en ella, ¿verdad? Yo quiero entonces que utilicemos la clase context que tenemos, la clase context, la voy a llamar así mismo context, míralo acá, y voy a obtener de la aplicación el contexto. Al obtenerlo, le voy a poner aquí int, vamos a crear una variable llamada duración, la duración del TOAS. Aquí que yo voy a utilizar el TOAS, porque aquí ya yo voy a crear el TOAS para utilizarlo. Míralo aquí, voy a importar la librería que me salió automáticamente, pero lo escribes TOAS. Vamos a importar la librería que no hace falta, la tenemos ahí. La duración. Ahora voy a calcular la diferencia entre las coordenadas iniciales y las coordenadas finales. Eso es lo que vamos a hacer ahora.
Para eso voy a utilizar un cálculo, float delta X, que va a ser igual a final X menos inicial X. O sea, final X menos inicial X. O sea, lo que yo tengo en final X aquí, se lo va a restar a inicial, que es donde inicia el movimiento prácticamente del touch. Entonces, ahí yo estoy calculando la diferencia entre las coordenadas. Al obtener esas diferencias entre las coordenadas, entonces vamos a poner aquí. Si, abro paréntesis, cierro paréntesis ahí, y voy a obtener de la librería MAT, que la tengo acá, de la librería MAT, pone aquí el ABS delta X. Delta X, que es la variable que tengo arriba. Si es mayor a delta Y, en este caso, el cálculo, si es mayor que delta Y, como está aquí, ahí lo tenemos, abro aquí, pero cierro acá, vamos a ir trabajando. Ok, vamos a ver, aquí yo puse que es mayor que delta Y, exacto. Entonces aquí yo vengo a poner aquí, entonces si delta X es mayor que 0, que mande un mensaje que el swipe ha sido a la derecha. De lo contrario, que mande un mensaje que ha sido a la izquierda. O sea, eso va a la derecha, eso va a la izquierda. O sea, cuando ese va a ser el mensaje que va. Aquí tú puedes poner lo que tú quieras, realmente. Aquí ahora mismo, cuando yo quiero que suceda, que cuando en X yo haga el swipe hacia la izquierda, que me diga que estoy haciendo un swipe eso de dedo. Si tú quieres que suceda una acción, cuando tú pases el dedo hacia la derecha, tú lo pones ahí. Y lo mismo para la izquierda, lo pondrías aquí abajo. Esa sería esa parte. Ok, entonces vamos a continuar. Luego, yo vamos a poner, yo creo que yo pudiera utilizar los mismos valores, no tendría que crear el cálculo de nuevo. Aquí, este cálculo, no sería obligatorio. Yo estoy utilizando aquí delta Y, que lo tengo, déjame ver, aquí. Pero delta Y no está, que no lo tengo creado. Delta X, delta Y. La variable local. Dame yo verificarla porque no la he creado. Aquí. Delta Y la tengo que crear. La voy a crear, déjame ver aquí. Simplemente copio esto mismo, pero para Y. Ahora. Vamos aquí. Final Y. Y esto lo cambiamos por Y. Delta Y. Ahí está. Ahí lo tenemos. Es lo mismo que el otro, ¿verdad? Que tenemos acá. Pero este es para Y. Luego de acá, simplemente dijimos que teníamos aquí, esto aquí de delta X. Bueno, aquí no es delta X, vamos a poner delta Y porque es lo primero que quiero que verifique. Pongo aquí delta Y, exacto. Delta Y, mayor que 0. Ponemos ahí a delta. Y luego de acá, para saber si ahora lo que vamos a hacer es movimiento de forma horizontal o vertical. Entonces decimos, si delta Y ahora es 0, porque que ya estamos utilizando el otro, hacemos el TOAS y le decimos que estamos haciendo SY hacia abajo. Luego de acá vamos a poner de lo contrario, vamos a hacer SY hacia arriba. O sea, aquí yo puedo poner lo que yo quiera que suceda cuando yo haga un SY hacia abajo o un SY hacia arriba. Vamos a ver, entonces aquí yo tengo creo que estas dos no irían. Ahí no tendría ningún problema, esas dos que están ahí, esos dos paréntesis, que no sé por qué estaban ahí, parece porque se me quedaron. Luego de acá, yo puedo retornar, creo que puedo aquí, tengo que retornar, por eso me está dando aquí un error. Vamos a poner aquí return, true.
Listo. Ese return que hace pertenencia al case, porque no le puse un break, sino un return, porque yo lo que quiero es que se detenga. Por eso es return. Y no le ponemos un break. Luego de aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí en este return, yo que voy a retornar super onTouch motion event. Ese motion event, que quede claro, es este motion event que está aquí. O sea, este. Fíjate que es este. Este es el mismo. Esa variable la que estamos retornando en este caso. Bien. Aquí creo que tengo un error. Déjame ver. If delta X, delta Y tengo aquí. Es en el primero. Voy a poner delta X, a ver. Aquí todavía tengo ese error. Ese error de if. Aquí, dame verificar por qué me está saliendo. Voy a limpiar esto acá en el TOAS. A ver si por esto es en el TOAS. Voy a quitar esto de acá. Me lo voy a crear del sistema. Automático, ¿verdad? Déjame ver. Esta parte aquí de la variable, del objeto. Y simplemente voy a pegar aquí al final. Sí. O sea, lo puse en una sola línea. Estoy quitando esto. Esto lo voy a quitar aquí también, en este TOAS. Y esto lo voy a pegar aquí al final. O sea, lo estoy poniendo el TOAS en la misma línea. Este mismo, a ver que aquí tengo. Ah, me falta el punto. Ya, ahora sí. Listo. Voy a hacer acá, voy a quitar aquí esto. Todas, para que me muestre el error. Digo, lo de una línea y así evitar estos errores que me están saliendo. Con el if aquí. Vamos a quitarlo y listo. Creo que ahí debería esto de funcionar. Vamos a probarlo a ver qué tal. Ahí lo tenemos, la aplicación. Mira la data arriba. Ya la acabo de correr. Vamos a ver si no tengo ningún problema. Míralo aquí. Donde aparece el mensaje. Es para la derecha. Lo voy a dar a la izquierda. Mira left. Hacia abajo. Down. Hacia arriba. Up. Ahí estamos trabajando con el touch. Entonces, si yo puedo hacer esto para que cuando surja algo en el sistema, yo puedo darle a la izquierda, derecha, hacia arriba y hacia abajo, etc. De esta manera simple y práctica y eficiente, hemos utilizado lo que es el touch en Android Studio. Espero que te haya servido este tutorial rápido y que hayas entendido. Puedes practicarlo como yo lo hice todo. Así que, y espero que lo hayas escrito conmigo. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.